Buenos días a todos. Hoy día vamos a comenzar entonces con nuestra clase. Les recuerdo que la clase de hoy también es una clase cortita. Hay alumnos que tienen problemas para entrar. Ok, les voy a reenviar la clave entonces para que podamos comenzar. ¿Ya? Ya. Ahora sí, entonces continuamos con la clase. ¿Todos me pueden escuchar? ¿Hay problemas con el audio, no? No, profe, se escucha bien. No, está bien. Ok, entonces ayer recuerden que vimos algunos ejercicios de configuración electrónica y algunos quedamos en cómo resumir o cómo realizar una configuración electrónica abreviada, la cual recordemos que se basa en identificar el GAN noble más cercano, el cual ponemos entre paréntesis y continuamos con la configuración electrónica que corresponde desde ese GAN noble hacia adelante al elemento, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de electrones que nosotros queramos configurar. Bueno, hoy día vamos a ver algunos de los ejemplos de números cuánticos. Para recordar, nosotros sabemos o vimos, ¿cierto?, en sesiones anteriores de que existen 4 números cuánticos, los cuales son el número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. Y se designan con las letras N, L, M y S, como ustedes pueden ver. Ahora, ¿qué me va a indicar cada número cuántico? El número cuántico principal, n, me va a indicar la cantidad, ¿cierto? O el nivel de energía en el cual se puede encontrar un electrón. Estos niveles de energía también se conocen como capas de energía. Y lo común es que encontremos que tomen valores como números enteros que van del 1 hacia, ¿cierto? 7, 8, dependiendo cuántos electrones tenga un átomo. El número cuántico secundario, L, va a depender de n, ¿ya? Y se calcula como n-1, ¿bien? Por lo tanto, este puede tomar valores desde 0, cuando n es igual a 1, hasta, ¿cierto?, 7 u 8, dependiendo, ¿cierto?, del nivel de energía. A su vez, el número cuántico secundario me va a indicar el orbital en el cual puede estar presente un electrón. Y estos orbitales pueden ser S, P, D, F, G, y así sucesivamente, dependiendo también, ¿ya? En el caso del número cuántico magnético, va a depender de L y puede tomar valores que van de menos L, 0 y más L. Por ejemplo, si L vale 0, el único valor que puede tomar M es 0. Si L tiene un valor de 1, los valores de M va a ser menos 1, 0, más 1. Y así sucesivamente. ¿Y qué me indica este número cuántico magnético? El número cuántico magnético me va a indicar la posición de un orbital en el espacio, ¿ya? ¿Hacia dónde está orientado este orbital? ¿Hacia qué parte del plano? Y por último, tenemos el número cuántico de spin, que el número cuántico de spin me indica el giro del electrón. Lo que nosotros, ¿cierto?, el día de ayer hacíamos a través de un diagrama, que era el diagrama de los cuadraditos, llegando a la conclusión, por ejemplo, si el electrón se va a representar con una flechita hacia arriba, porque es el primer electrón en ingresar a ese orbital, le vamos a asignar un valor de más un medio. Por el contrario, ¿cierto?, si es el segundo electrón que entra a ese orbital, lo dibujamos con una flechita hacia abajo y ese valor, o el número de
el valor del número cuántico de spin para ese electrón va a ser de -1/2. ¿Ya? También si vemos los principios de la configuración electrónica, estos nos dicen de que no va a existir dos electrones que tengan exactamente los mismos números cuánticos, ¿ya? Al menos se van a diferenciar en uno que normalmente va a corresponder al número cuántico de spin. No existen dos electrones con exactamente los mismos números cuánticos. Bien, veamos algunos ejercicios entonces ahora para poder calcular dichos números cuánticos. Bueno, esto que ustedes están viendo en este momento corresponde a los diagramas de llenado de orbitales. Y una cosa que ayer no vimos, pero que ahora lo vamos a ver, cuando yo dibujo un solo casillero, esto puede estar cuadradito, ¿cierto? Le asignamos el 0 porque va a corresponder a un orbital del tipo S, ¿ya? Cuando tenemos orbitales, este 0 corresponde al número magnético, ¿bien? Si L es igual a 0, ¿cuáles son los posibles valores de M? 0. Por lo tanto, existe solamente un orbital del tipo S, ¿ya? Cuando L tiene un valor de 1, los posibles valores que toma el número cuántico magnético es de -1, 0 y +1. Por eso entonces es que tenemos 3 orbitales del tipo P. Lo mismo sucede cuando L tiene un valor de 2, el número cuántico magnético va de -2, -1, 0, +1, +2. Y por eso es que existen 5 orbitales D. Lo mismo sucede con los orbitales F. L es igual a 3, por lo tanto, el número magnético va de -3 hasta +3, lo que me da un total de 7 orbitales. ¿Ya? ¿Qué es lo que está representado en esta columna? La cantidad de orbitales. Ahora, el número máximo de electrones. Esto es sencillo. Por cada orbital, por cada casillero que dibujábamos el día de ayer, tiene una capacidad máxima de 2 electrones. Entonces ustedes solo tienen que multiplicar. Si tienen un orbital, la capacidad máxima es de 2 electrones. Si tienen 3, la capacidad máxima es de 6. Y así sucesivamente. ¿Ya? 2 por cada casillero, 2 por cada rayita, o 2 por cada número cuántico magnético, como ustedes lo quieran asociar. ¿Bien? Ahora ya vamos a tener un ejercicio propiamente tal, y este ejercicio nos dice que encontremos los números cuánticos de los siguientes orbitales, y para eso vamos a considerar el último electrón, ¿ya? Ese último electrón también recibe el nombre de electrón diferencial. ¿Y por qué se llama electrón diferencial? Porque es el último. Y recordemos que este último electrón va a ser el que va a tener los números cuánticos distintos a cualquier otro átomo, ¿ya? Para este caso, para estos ejemplos, vamos a utilizar solo entonces el electrón diferencial, el último que se configuró. Pero recuerden que cada electrón tiene sus propios números cuánticos, y nosotros podríamos calcular los números cuánticos para cada uno de los electrones que están acá presentes. ¿Bien? Veamos entonces. Si nosotros queremos calcular los números cuánticos de 3p5 de esta configuración electrónica, este es el último nivel de energía para un átomo X, veamos entonces. Lo primero, ¿cuál es el primer número cuántico que nosotros podemos calcular? Es el número n, justamente el que me indica el nivel de energía, ¿ya? Ups. Ya. ¿Cómo sé que este electrón, el electrón 3p5, está en el nivel 3 de energía? Esto lo observo de acá. Este número que está antes del orbital es el que me está indicando el nivel, ¿ya? Por lo tanto, para una configuración 3p5, el número cuántico principal, el nivel de energía, va a ser el 3. ¿Bien? Ahora, el L. ¿Qué era el L? El L es el número cuántico secundario o número azimutal, y este me indica el subnivel de energía. Si yo miro acá, la letra es la que me está indicando el orbital. Por ejemplo, este es un orbital P, y nosotros sabemos, porque ya lo aprendimos, ¿cierto?, que el orbital P corresponde al L igual 1. ¿Bien? Recuerden, S igual 0, L igual 1, D igual 2, F igual 3, y así sucesivamente. Ahora,
Para poder conocer el número cuántico magnético y el número cuántico de spin, estos dos números cuánticos que están acá, lo que yo necesito hacer es el diagrama de spin. O sea, tengo que poder realizar los casilleros. Como es un orbital p, ¿cierto? Ya dijimos que el orbital p son 3 casilleros y que va a tomar los valores de -1, 0 y +1. Repito, ¿de dónde sale este -1, 0, +1? De acá, ¿ya? Del L. Y comienzo a hacer mi diagrama de llenado de spin. Esto sería para el 3p1, 3p2, 3p3, los primeros 3 electrones. Recuerden que nosotros estamos calculando los números cuánticos para el electrón p5, el último. Tendríamos entonces p4 y p5. Por lo tanto, el electrón diferencial estaría acá. Sería este, ¿ok? Veamos entonces, ¿qué número cuántico magnético corresponde? El 0, está en el casillero 0. Aquí me equivoqué. Un segundo, entonces lo voy a corregir al tiro. ¿Okay? Ya, ahí está. El M entonces tiene un valor de 0. Y por último, el spin para el spin, como es el electrón que está apuntando hacia abajo, el segundo electrón que entró en el sistema va a tener un valor de -1/2. Profe, no se ve el PowerPoint. ¿No se ve? No. Ya, deme un segundo. ¿Ahora se ve? Sí. Sí. Profe, que están en el chat. No me aparece la clase. ¿Hay personas que todavía no pueden entrar? ¿Y profe? Ahí le envié el código a través de la clase, Ya. por el chat. ¿Ya? Bien. En el segundo ejemplo, con el primer ejemplo, ¿hay alguna duda? ¿No? Entonces pasamos al segundo. Profe, yo tengo una duda. Dígame, ¿Cómo se sabe cuando el spin es negativo o positivo? por la flechita. Tú primero tienes que hacer este diagrama y recuerda que los electrones siempre van a entrar de a uno y con la flechita hacia arriba. Por ejemplo, este sería el 3p1, 3p2, 3p3. Y cuando se completan, comienzan a bajar, que sería el 3p4 y finalmente el 3p5, que es este de acá. Cada vez ya, que ya. la flechita apunta hacia arriba es +1/2 y cuando la flecha apunta hacia abajo es -1/2. ¿Ya? Ya, muchas gracias, profe. Ok. Veamos el siguiente caso. Acá yo tengo que encontrar los números. ¿Alguien me habló? ¿Alguien? Sí, las flechas siempre van a empezar para arriba, ¿cierto? En Siempre. todos los cuadritos y después Sí. para abajo, Y después ¿no? para abajo. Ese es el acuerdo que nosotros utilizamos. Recuerden que esto es una convención. ¿Ya? Es probable que cuando ustedes estudien algún libro, como el Chang o el Brown, lo encuentren con el otro sistema, que es lo de hacia abajo primero, hacia arriba después. Pero esta, de que van a entrar siempre hacia arriba primero y después hacia abajo, es la convención que nosotros tenemos. Y con esa vamos a trabajar, ¿ok? Que es la que se utiliza acá en Chile en realidad.
y en varios países de este hemisferio. ¿Bien? Ok, veamos ahora el caso de la configuración del 4s1. Vamos a calcular los números cuánticos para el electrón diferencial. Repito, ¿cuál es el electrón diferencial? El último. ¿Bien? Ok. El nivel de energía yo creo que es lo más sencillo, porque el nivel de energía solamente tenemos que fijarnos en esto, en el número que acompaña el orbital. En este caso es el 4, por lo tanto, su nivel de energía es 4. ¿Bien? Ok. El L, que es el número cuántico secundario, vemos o nos fijamos en el orbital, en la letra. En este caso la letra es S, por lo tanto es un orbital del tipo S, y nosotros ya sabemos que el orbital del tipo S se representa con un 0. Bien. Ahora, para calcular el número cuántico magnético y el número cuántico de spin, es que tenemos que hacer nuestro diagrama de orbitales. Como es un orbital del tipo S, solamente vamos a realizar o a dibujar un casillero, ¿ya? O una rayita, si a ustedes se le hace más sencillo. Y esa rayita, recuerden que M toma los posibles valores de L. Cuando L es 0, o sea, cuando estoy en un orbital S, solamente M tiene una posibilidad, y es que tome valores de 0. Y eso siempre va a ser así, ¿ya? Por lo tanto, este electrón, el electrón 4s1, está en un orbital S y su número cuántico magnético es de 0. Para calcular el spin, dibujamos las flechitas. Como es un electrón y es el primero que entra, esta flechita va hacia arriba. Por lo tanto, el número de spin va a ser de más un medio, es positivo. ¿Ya? Para este electrón, entonces, el 4s1, sus números cuánticos son 4, 0, 0 y más un medio. Ya. Veamos qué sucede con el ejemplo del 3 de 8. Ok, si dibujamos un número cuántico principal, que es el más sencillo, el número cuántico principal está dado, ¿cierto?, por este de acá. Este es su nivel de energía. Este electrón, por lo tanto, está en el nivel 3 de energía. El subnivel, L, está dado por el orbital, que en este caso es un orbital del tipo D. D toma un valor de 2. ¿Bien? Ok. Ahora, para conocer el número cuántico magnético, necesito hacer los casilleros. Como es un orbital del tipo D, nosotros ya sabemos que existen 5 orbitales D. Por lo tanto, dibujo estos 5 casilleros. Y les voy a dar los posibles valores que puede tener M. Si es D, por lo tanto, L tiene un valor de 2, los posibles valores de M van a ser menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Acá tengo mis 5 orbitales. ¿Bien? Ahora entonces, recuerden que yo estoy buscando la configuración, los números cuánticos del electrón 3d8, el último. Hacemos entonces nuestro diagrama de spin. Primero van a entrar los 5 electrones con spin positivo. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Y cuando estén completos, comienzan a entrar los electrones con el spin contrario. De 5, de 6, de 7 y de 8. ¿Ya? Este es el electrón del cual yo estoy buscando el número cuántico magnético y del cual estoy buscando el número cuántico de spin. El número cuántico magnético, este electrón está en el orbital, el número cuántico magnético 0. Por lo tanto, M va a ser igual a 0. Y en el caso del spin, como la flechita está hacia abajo, es el segundo electrón que ingresó a este orbital, su valor es de menos un medio. ¿Bien? Ahora, insisto, nosotros calculamos los números cuánticos, en este ejemplo, del último electrón. Pero, por ejemplo, yo podría calcular los números cuánticos para 3p1, ya que sería el primer electrón que ingresó acá. ¿Y cuáles serían los números cuánticos para 3p1? Por ejemplo, su número n seguiría siendo 3, su número L seguiría siendo 1, pero lo que cambiaría sería el número magnético y el spin, que sería para este electrón, ¿ya? Si estuviésemos calculando los de 3p1. Y en ese caso, el número cuántico magnético sería de menos 1 y el spin sería de más un medio, ¿ya? Porque sería este electrón. Y así, si yo estuviese calculando el número cuántico para el electrón
3p2, ¿ya? Que sería este electrón que está acá. El número cuántico magnético sería 0 y su spin sería de más un medio. ¿Bien? Si estuviese calculando el 3p4, por ejemplo, que sería este electrón de acá, ¿ya? Su número cuántico magnético sería de menos 1 y su spin sería de menos un medio. ¿Bien? Cuando ustedes realicen ejercicios de números cuánticos, se les puede pedir el número cuántico de cualquier electrón, no necesariamente del electrón diferencial. Veamos los últimos 3 ejemplos. Para una configuración electrónica 5F12, ¿bien? Sus números cuánticos serían los que ustedes están viendo acá. El nivel de energía, que es 5, el orbital, que es un orbital del tipo F, por lo tanto su L es igual a 3, y el número cuántico magnético tendríamos que calcularlo. Ahí tenemos los 6 primeros, ¿cierto? Con el spin positivo, y los que restan, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me faltó uno, ¿ya? Que sería el de acá. Por lo tanto, su M, aquí está malo, ¿ya? Me faltó uno. ¿Se puede ver la presentación o de nuevo? De nuevo no se ve, profesora. Profe, no se ve. No se ve, profesora. Ya, un segundito, estoy tratando de solucionarlo. Veamos, compartir. Ya, ¿ahora se ve? Sí, profe, ahora se ve. Ya. Ahí está. 5, 6, 7, 8, 12. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ya chicos, solo había contado mal. En este caso, ¿cierto? El nivel de energía es 5, el subnivel F se representa con la letra 3, con L, que es 3 su valor numérico, y nuestro número cuántico magnético tomaría valores, por lo tanto, que van de menos 3 hasta más 3, ya pasando por el 0. Y rellenamos con el diagrama de spin. Primero, todos los electrones que van en sentido positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que serían los primeros 7, y luego, cuando estos 7 estén completos, comienzan a ingresar los electrones en sentido contrario. ¿Ya? 7, el electrón 8, 9, 10, 11 y 12. Tengo preguntas. ¿Ya? Acá. Por lo tanto, claro, su número cuántico magnético, aquí yo me equivoqué, pero debiera ser, porque es este electrón, el electrón que vemos acá, y debiera tener un valor de más 1. ¿Bien? Para la persona que preguntó en el chat, sí, es de más 1, que es este electrón. Y su spin, que es el que está acá, como es la flechita que va hacia abajo, tiene un valor de menos 1. Les recomiendo contar bien, porque hasta yo me equivoqué contando, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos una configuración C de 10, de nuevo, el número cuántico principal es 6 por su nivel de energía, el orbital, ¿cierto? Es un orbital del tipo D, por lo tanto su valor es 2. Y el número cuántico magnético va a tomar valores que van de menos 2 hasta más 2. Y para realizar entonces, ver cuál es su número cuántico magnético y de spin, hacemos el llenado de orbitales. 5 electrones
con spin positivo y después los 5 electrones con spin negativo. ¿Cuál será el electrón 10? Este de acá, ¿ya? El último que ingresó. Por lo tanto, su número cuántico magnético tiene un valor de +2 y su spin es de -1,5. Para el 2p6, su número cuántico principal es 2, ¿ya? N. Su número cuántico secundario es 1, L, porque ya sabemos que es un orbital p, y para entonces el número cuántico magnético y el de spin, realizamos el diagrama. ¿Bien? ¿Cuál sería el electrón 2p6? Este electrón que está acá. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es su número cuántico magnético? Su número cuántico magnético es +1 y su número cuántico de spin es de -1,5. Ingresó en sentido hacia abajo. ¿Ya? Bueno, y con la configuración electrónica tenemos algunas excepciones. Esto se los dejé para el final porque recuerden que habitualmente, normalmente, nosotros calculamos la configuración electrónica en base al diagrama de llenado de orbitales. Pero tenemos dos excepciones dentro de la configuración electrónica, y por eso se las marqué acá, que es justamente la configuración electrónica del cromo y la configuración electrónica del cobre. ¿Cómo se comprobó esto? Esto se comprobó de forma experimental, ¿ya? Y son las excepciones que ustedes deben aprender. En el caso del cromo, nosotros esperaríamos tener una configuración 4s2 y después una configuración 3d4, ¿verdad? Que es lo habitual, porque el 4s2 se completa y después pasamos al 3d. Pero en el caso del cromo, eso no ocurre. En el caso del cromo, el orbital 4s queda incompleto, teniendo una configuración de 4s1, y el electrón que debiera estar en la posición 4s2, en realidad pasa a la posición 3d5, ¿ya? Lo mismo sucede en el caso del cobre, que del 4s2 en realidad va a pasar a una configuración 3d10, que lo convierte en un átomo más estable en la naturaleza, ¿ok? Esas son las dos excepciones que nosotros vamos a manejar dentro de la configuración electrónica. Chicos, con respecto a los números cuánticos que vimos hoy, ¿hay alguna duda? Sí, yo tengo una. Dígame, ¿cuál es su duda? La verdad es que no me quedó muy claro lo de las excepciones. ¿Me podría explicarlo, por favor? Sí. Habitualmente, recuerden que lo que yo más he recalcado cuando hemos visto a la configuración electrónica es decirle que deben seguir el diagrama llenado de orbitales, ¿cierto? Lo que más he dicho todo el tiempo. Pero, a pesar de que eso se cumple en un 90%, en un 95% de los casos, siempre vamos a tener excepciones. Y una de esas, o dos, mejor dicho, de esas excepciones corresponden al cromo y corresponden al cobre. En este caso, estos son dos metales de transición, ¿cierto? La configuración debiera ser, si tú ves tu diagrama de llenado de orbitales, tú tienes que pasar del 4s2, ¿cierto? Cuando esté completo el 4s2, se comienzan recién a llenar los orbitales 3d. Entonces la configuración debiese ser 4s1, 4s2, 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, ¿ya? En este caso, eso no ocurre. Se ha comprobado de que esa configuración para ese átomo específicamente es inestable. ¿Y qué es lo que en realidad ocurre? Lo que ocurre es que solamente ingresa un electrón al nivel 4s1, ¿ya? Y el electrón 4s2 en realidad salta inmediatamente al nivel 3d1. Por lo tanto, si nosotros hacemos la configuración del cromo en base al diagrama de llenado de orbitales, nosotros debiéramos tener esto: 4s2, 3d4. Pero en la naturaleza, yo no lo encuentro como 4s2, 3d4, sino que lo encuentro como 4s1, 3d5. Y en el caso del cobre ocurre exactamente lo mismo. La configuración, ¿cierto?, final debiese ser 4s2, 3d9. Pero eso no ocurre. En la naturaleza yo lo voy a encontrar como un 4s1, 3d10. Esas son las dos excepciones que nosotros vamos a encontrar a la configuración electrónica, en la cual no nos basamos en el diagrama de llenado de orbitales, sino que en los electrones más externos
tenemos ese salto, esa diferencia. Eso es lo que sucede. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Veamos entonces la guía de... Profe, Dígame. entonces los electrones de valencia del cromo sería 4 y segundo. Sí. Ya. Sí. Y ahí después cuando veamos un poquito de reactividad, también los metales de transición, que son elementos que sus propiedades no son tan estrictas, por así decirlo, como los elementos representativos, también se puede mover de repente un electrón ahí del 3D, ¿ya? Para formar compuestos más que nada. Pero su configuración, claro, su electrón de valencia ahí sería 4 segundos, ¿ya? Aunque los metales de transición pueden tener más electrones de valencia que los elementos representativos, ¿bien? Pero nosotros no vamos a trabajar con las excepciones, vamos a trabajar siempre con lo clásico. Ya, ¿pueden ver la guía de ejercicios que está acá? Que puse en... ¿Se comparte? La Sí, vamos profe. a revisar, ¿ya? En el primer caso dice, encierra en un círculo la alternativa correcta, el número cuántico, ¿cierto? Se simboliza con tal letra y toma los valores de 0, 1, 2 y 3. ¿Cuál será ese número cuántico? El número cuántico azimutal. ¿Ya? Recuerden que azimutal y secundario son sinónimos, ¿ya? Número cuántico secundario o número cuántico azimutal es lo mismo y es el único que toma valores como de 0 hacia arriba. El otro que puede tomar valores de 0, recuerden que es el número cuántico magnético. Pero el número cuántico magnético involucra no solo valores de 0, sino que también involucra valores negativos, ¿ya? Menos 1, menos 2, etc. ¿Ya? El máximo de electrones para el orbital S son 2 electrones. ¿Ya? ¿Por qué son 2? Todos los orbitales tienen una capacidad máxima de 2 electrones y en el caso del orbital S, como es solo un orbital S, este va a tener un valor de 2. ¿Ya? Los subniveles 0 y 2 se le asignan las letras y acá, ¿cierto? Es lo mismo que vimos con los números cuánticos, que tenemos que aprenderlo, que no hay otra opción. El 0 siempre va a representar un orbital del tipo S, P se representa, ¿cierto?, con un número 1 y D se representa con el número 2. Por lo tanto, 0 y 2 van a corresponder a orbitales S y D, respectivamente. ¿Ya? ¿Quién nos habla de la máxima multiplicidad? Que es, ¿cierto? Yo lo marqué acá para que ustedes lo puedan ver en esta guía que también tiene teoría. ¿Ya? Es el principio de máxima multiplicidad de Hult. ¿Ya? Y nos dice básicamente que los electrones ocupan orbitales separados y tienen espines paralelos. Eso es simplemente la regla que hemos visto que cuando llenamos los casilleros, vamos poniendo de a un electrón en cada casillero y ese electrón va con la flechita hacia arriba. Eso es lo que nos dice este principio, que nosotros hemos visto en la práctica, y corresponde entonces a la máxima multiplicidad de Hult. ¿Ya? ¿Qué subnivel tiene solamente un orbital? El subnivel S. ¿Ya? O también si esto estuviese con números, sería el subnivel 0. El número cuántico magnético, M, puede tomar valores que dependen de él. Esto de 0, 1, 2, 3, 4 corresponde al número cuántico principal. 0, 1, 2, 3 corresponde al número cuántico secundario o azimutal. Y menos un medio y más un medio corresponde al número cuántico de spin. Por lo tanto, el número cuántico magnético, la opción correcta es D porque depende de L y puede tomar valores, recordemos, que van de menos L, 0 y más L. Ya. Acá. ¿Cuáles serían entonces los números cuánticos para estos electrones? Voy a ver si lo puedo escribir. Por lo menos un ejemplo. Acá. ¿Cuál sería el valor de n para el electrón? Calculemos siempre el último electrón. Ya si el ejercicio no nos está indicando un electrón en particular, calculamos los números cuánticos para el último electrón. En este caso, ¿cuál sería el número cuántico principal, chicos? Me tengo que fijar, ¿cierto?, en esto, en el número que está acompañando al orbital. Por lo tanto, 3. el 3. Perfecto. ¿Cuál sería el valor de L? 0. 0. ¿Ya? ¿Cuál sería el valor de M?
0. 0. ¿Por qué lo podemos hacer tan rápido? Recuerden que si L es 0, la única opción que tiene M es ser 0. No hay otra opción. Y por último, el número cuántico de spin. También está facilito, no necesitan hacerlo Menos un medio. Es menos 1. menos un medio. Un medio, no menos 1. ¿Ya? Recuerden que este es fraccionario. Sí, ¿por qué? Porque es el 2. Entonces, como entró hacia abajo, su spin es de menos un medio. Veamos para el ejercicio B y el C. El resto no creo que sea necesario hacerlos todos, ¿ya? Con esos 3. Ya. ¿Cuáles serían los números cuánticos para el 3p6? 3. N, ya sabemos que es 3. N. L, ¿cuál va a ser el valor de L? 2. 2 o 1. 1. 1, porque es un orbital del tipo Uno. P. Bien. ¿Cuál sería el valor de M? 1. Más 1, ¿cierto? 1 o más 1, o sea, debiéramos poner más 1, pero si ponen 1, tampoco va a estar mal, ¿ya? ¿Y cuál sería el valor del spin? Menos 1. Menos Un 1 medio. medio, ¿ya? Porque es el P6, y recuerden que el P6 sería el último, por lo tanto su spin es negativo. Ya, veamos para este por último. ¿Cuál sería el valor de N? 3. 3. L, 2. bien. M, 1. 1. ¿están seguros? Es Sí, 1. Creo que sí. ¿Y cuál sería su valor de spin? Menos un medio. Menos un medio. Menos un medio. Ah, ya estamos perfectos. Y eso es todo de números cuánticos. Ahora, yo creo que el único problema o el único gran problema que ustedes podrían tener, y por eso lo repito y que pongan ojo ahí, que les pueden preguntar cualquier electrón, no necesariamente el último, ¿ya? Puede ser cualquiera. Por ejemplo, acá podrían preguntarle el 2p1, ¿ya? No necesariamente el electrón diferencial. Todos los electrones tienen sus propios números cuánticos. Bien, chicos, esa es la clase de hoy. Les pido disculpas, se cayó 2 veces la presentación, pero espero que no se transforme en algo habitual. Nos vemos entonces el día lunes. Antes de terminar, ¿hay alguna duda? Acá tengo un chat. No, ya. No, profe. Ya. Nos vemos entonces el lunes. El día lunes ya vamos a ver un poquito más de materia. La clase igual va a ser como de 1 hora, pero ya vamos a comenzar a ver una tabla periódica y propiedades periódicas. ¿Ok? Así que nos vemos, que tengan una buena semana. Cualquier cosa pueden contactarme vía correo electrónico. Da igual, profe. Ya, chao chicos. Que estén bien. Chao. Chao, gracias.